Hola, ¿qué tal? Estimado profesor, maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano. El día de hoy, como parte del entregable final, voy a dar respuesta a los tres planteamientos. La primera pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo se relacionan los derechos fundamentales con el neoconstitucionalismo? Bueno, es muy importante mencionar que hay una estrecha relación en el constitucionalismo, ya que este busca garantizar los derechos fundamentales. Entonces partimos de que los derechos fundamentales deben entenderse como los derechos que se establecen en la Constitución, adquiriendo el nivel más alto de jerarquía normativa en el sistema jurídico de determinado país. Por lo tanto, los derechos fundamentales son aquellos derechos reconocidos en la norma fundamental, de acuerdo con Ferrajoli, los cuales se establecen ahí por encerrar el valor de los bienes básicos, que son indispensables para realizar el plan de vida de todo individuo considerado como un agente con carácter moral, a quienes sirven como mecanismos de protección de los mismos, por lo que todos los derechos fundamentales son a su vez derechos humanos, y esto se contempla en el nuevo constitucionalismo. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿cómo propone el neoconstitucionalismo realizar la protección de los derechos fundamentales? Bueno, vamos partiendo primero por el concepto, ¿no? El neoconstitucionalismo alude a una nueva visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo y cuya característica primordial es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas y que vienen a hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y principios como normas constitucionales. Es que se pone en primer lugar la protección de los derechos humanos, que como ya comentamos son los derechos fundamentales, una parte. No podemos decir que los derechos humanos son fundamentales, pero sí los derechos fundamentales son los derechos humanos. Pero bueno, cerrando este paréntesis, esto se plasmó, la protección de los derechos humanos fue plasmado en una reforma en nuestra Carta Magna en el 2011 y se puede visualizar en el primer capítulo por medio de una nueva concepción de los derechos humanos, y es por eso que se denominó los derechos humanos y sus garantías. Por lo tanto, este cambio representa una de las transformaciones más sustanciales al texto constitucional, al modificar la concepción que se tiene de los derechos subjetivos a ella consagrados. Por lo tanto, con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos se ha establecido una alteración en la estructura y en la lógica del sistema jurídico mexicano. Y esta reforma impacta de manera sustancial tanto en el contenido del orden constitucional y legal como en las obligaciones de las autoridades que son alcanzadas por sus modificaciones. Por lo que bajo esta lógica, las autoridades enfrentan el reto de adaptarse y de dirigirse bajo el nuevo paradigma de la introducción del derecho internacional de los derechos humanos como eje rector de todas sus actuaciones. Por último, nos pide usted contestar, en nuestra opinión, ¿la reforma de los derechos fundamentales es de corte principialista o garantista? Bueno, antes de dar respuesta únicamente me gustaría comentar que las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y por tanto para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. Por eso, reflejan la diversa estructura de los derechos fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas. Es por ello que yo estoy más de acuerdo con el paradigma garantista, ya que este se presenta como un modelo de derecho y de Estado de derecho que propone el aseguramiento
de los derechos con base en una estructura de los ordenamientos jurídicos que tiene en la cúspide a la Constitución y a los derechos fundamentales. Cualquier acto que busque legalidad y legitimidad debe sujetarse a estos presupuestos. Entonces, bueno, pues muchas gracias, estimado profesor, Jaime, por todo su apoyo durante este curso, estas semanas, por abrirnos la visión de estos temas, por compartir sus conocimientos y espero haber dado respuesta adecuada a estos planteamientos. Que tenga excelente fin de semana.